Una nueva semana, Roger Villegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jocelyn Correa. Buenas tardes para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Bueno, una semana bastante llena de información con todo lo que se está dando en el contexto internacional, sobre todo por esta cumbre que se desarrolló en los BRICS, en Kazán, en Rusia, donde bueno, Venezuela, como siempre, teniendo una participación destacada, tomando en consideración que este bloque del nuevo orden mundial representa más del 48% de la población mundial y un tercio también del Producto Interno Bruto, ¿no? Viendo toda esta nueva movida de un mundo más justo, una economía soberana y que puedan realizarse los intercambios comerciales necesarios, Jocelyn. Así es, bueno, se dio además la decisión en esta cumbre, ya lo veíamos por supuesto porque estuvimos siguiéndola muy de cerca, de estos 12 países miembros asociados de estos BRICS, la participación de ellos en el discurso muy especial: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. ¿Qué pasa? De manera histórica aparece el jefe de Estado venezolano, ya había ido la canciller, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, obviamente una avanzada del Estado venezolano, y llega como sorpresa el jefe de Estado. Eso histórico, de hecho lo veíamos ese día presente porque estábamos en un programa en vivo. Sí. Curiosamente, lo mencionábamos en un principio, revisando cómo ha sido el trato de los medios internacionales, que no nos extraña absolutamente nada. Ha sido obviamente muy negativo, sin hacer énfasis a la importancia que tiene, más allá incluso de Venezuela en estos BRICS, lo que representa este bloque y lo que representan las alianzas de todos estos países. Ayer me gustó mucho la respuesta del jefe de Estado venezolano, porque obviamente con toda esta experiencia que tiene en cuanto al trato internacional, nos contó cómo había sido su experiencia, cómo se había reunido además de forma bilateral con otros países, es decir, fue fructífera, fue productiva la presencia de nuestro país. Sin embargo, se esperaba que Venezuela también formara parte, claro, exacto, como esto. Y bueno, él contó cómo había sido todo este proceso, cómo incluso había sido este veto por parte de la Cancillería de Brasil particularmente. Sin embargo, se lo encontró como que en algún momento y no le quiso dar como bien la cara con respecto a este tema. Sin embargo, dijo algo que me parece muy respetuoso e inteligente con respecto a lo que puede pasar en los próximos días y que vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy. Yo prefiero esperar a que Lula observe, esté bien informado de los acontecimientos y él, como jefe de Estado en su momento, diga lo que tiene que decir. Sin embargo, la postura también de Brasil ha encendido las opiniones de la izquierda, del mundo como tal, entendiendo lo que significa además este bloque en este momento para este nuevo orden mundial. Obviamente porque tomando en consideración y recordando esa cumbre del Mar de Plata, por ejemplo, que se le dijo no al ALCA, y todo ese pensamiento y lo que se impulsó con el comandante Chávez, con Lula, también Kirchner en ese momento, obviamente las expectativas eran otras y para sorpresa, ¿no? En el sentido de lo que sucedió en ese contexto. Y bueno, también destacar algunos otros elementos que fueron de grata importancia que mencionó el presidente Nicolás Maduro durante esos minutos que tuvo la oportunidad de decir, ¿no? Expresaba la necesidad de una agenda económica para soluciones prácticas, también el tema de rechazar todo lo que está sucediendo contra el pueblo palestino. Y también firmemente rechazó, incluso estando allí el secretario de la ONU, la posición que han tenido en cuanto a la solución o resolución de conflictos de carácter bélico que están sucediendo en el mundo, que es muy importante también para la paz mundial, y es lo que se quiere precisamente también con este tema de los BRICS. De hecho, vimos en ese encuentro con Vladimir Putin de una manera como más cercana, fue muy especial, fue muy importante la participación de Venezuela en esta cumbre. ¿Qué dijo el jefe de Estado venezolano? A Venezuela no la veta nadie. Vamos a avanzar sí o sí, porque no dependemos absolutamente de nadie. ¿Qué dirán nuestros invitados? Lo vamos a ver en un ratico, pero antes Carla nos cuenta un poquito acerca de este tema. Adelante, Carla. Vamos a verla. El mundo está cambiando. Un nuevo orden mundial está emergiendo. Uno donde las relaciones son más justas y equitativas. La ONU, incapaz de garantizar la paz, ha quedado obsoleta. Ya el mundo no tolera más abusos de poder. Estados Unidos y sus sanciones unilaterales son un claro ejemplo de esta injusticia. Los países del sur global se unen para construir un futuro más justo, donde todos tengan las mismas oportunidades. Venezuela, a la vanguardia de este nuevo orden, se levanta como un faro de esperanza, un país que lucha por la justicia social y la soberanía.
Un mundo mejor es posible. Con la unión de los pueblos podemos construir un futuro donde la prosperidad sea compartida y la paz reine. Venezuela está lista para liderar este cambio en la construcción de un nuevo mundo. Así es, venimos consolidando la diplomacia bolivariana de paz, es lo que podemos resumir de cómo ha sido la actuación de Venezuela en todos estos organismos de integración que también ha promovido durante años, como el ALBA, también UNASUR. No, y que, dadas las declaraciones del jefe de Estado ayer, este título de hecho cuadra perfectamente en el podcast del día de hoy, un mundo multipolar cada vez más cerca. Y a pesar de las posturas incluso que ya vamos a analizar, creemos que sí puede ser posible porque es la visión incluso que tienen muchos países con respecto a este tema. Ahora vamos a presentar quiénes nos van a acompañar y quiénes sí van a hacer un análisis acerca de este tema. Adelante. Bueno, ya están con nosotros. Bienvenidos al día, por este lado, el profesor Henry Navas, ya de la casa. Sí, prácticamente. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muy bien. Deseoso de hablar este Sí, tema. señor, cómo no. Historiador, por supuesto. Y por acá, por este lado, Gabriel Sánchez, doctor en Seguridad Ciudadana. Gabriel, ¿cómo estás? Pues, bien, muchas gracias. Bueno, ahí comenzábamos a hablar de este tema, obviamente esta cumbre, queremos sus primeras apreciaciones de lo que ha significado esto y terminando además ayer con las declaraciones del jefe de Estado venezolano, obviamente es un tema que va a seguir dando de qué hablar, no sé quién quisiera comenzar. Adelante, profe. ¿Por la edad? No, No, para todo ese recuento Además fue mi histórico. profesor. Bueno, ahí. Tiene Por rango. rango. claro, correcto. Bueno, mira, hay muchas cosas que hay que determinar. Lo primero es que no es que la multipolaridad, el multicentismo, surgió para acabar con la unipolaridad y con, digamos, el tipo de sistema internacional, digamos, hegemónico. Hay que, en primer lugar, decir que, digamos que el mundo hegemónico, ese que surge con la unipolaridad desde el derrumbe del bloque soviético, digamos, entró en un proceso de barrena y decadencia no porque alguien lo empuje, sino porque simple y llanamente, digamos, los signos y las crisis sistémicas que ella contiene, así lo hacen ver. En ese sentido surge, y debo decirlo sin falsa modestia, que muchos de los planteamientos de la multipolaridad y del pluricentrismo provienen justamente de ese proceso que se inició en Venezuela, sin la menor duda, no podemos pecar de falsa modestia. Creo que el único país que en su constitución contiene justamente los elementos de la multipolaridad, proveniente, como todos sabemos, de aquellos paradigmas enunciados por el padre libertador en el proceso de independencia, que proclamaba la existencia del equilibrio del universo y, por supuesto, de otro mundo en el cual pudieran los países relacionarse y complementarse de manera pacífica. Eso que algunos, digamos, internacionalistas llaman el idealismo político, que en nuestra opinión fue creado por Bolívar, sobre todo con aquello que es ahora, dentro de poco, cumple 200 años, que es el 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de Ayacucho, fue la invitación al Congreso Anfictiónico de Panamá. De tal manera que realmente, digamos que la multipolaridad viene siendo no solo una alternativa, sino la posibilidad ya concreta e irreversible del mundo por venir. Es evidente que hay una crisis, todos lo sabemos, es una crisis sistémica. El hegemón, digamos, el imperio, acusa un proceso de decadencia, no porque lo ataque Rusia, ni porque lo ataque China, ni por que lo ataque nadie. Se está produciendo una implosión. Estamos viendo cómo concurren una crisis energética, una crisis económica, una crisis política, yo diría que una crisis existencial. Social y cultural. Una crisis social y cultural, es más, es una crisis sistémica. Digamos que todo el sistema que hemos conocido nosotros, yo diría que incluso desde el surgimiento de aquella cosa que se llamó Atenas, del preclásico griego, que pasa luego por el imperio, por supuesto, romano,
posteriormente el imperio inglés y luego el imperialismo estadounidense, que como todos sabemos, ese modelo se va a afianzar después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se convierte, ya no era la potencia, sino en el líder del imperialismo. Eso está haciendo aguas. Esas crisis que acabo de mencionar así lo evidencian, y la alternativa para el mundo justamente es el multicentrismo y la pluripolaridad, que como lo dije anteriormente, llegó para quedarse, es inevitable. Por eso nuestro presidente lo dice, más allá de las controversias que se ha producido en ocasión incluso de una postura prevista, aun cuando habían anunciado lo contrario por parte del gobierno de Brasil, de la República Federativa de Brasil, que como todos sabemos surge de manos de la derecha brasileña, porque el presidente Lula gana con los votos de la derecha brasileña. Entonces, sabíamos que de alguna manera eso era posible, pero lo que sí va a ser es imposible de que el mundo multipolar termine de emerger. Ojalá que ese parto del nuevo sistema internacional sea un parto sin sangre, aunque hemos visto 3 guerras que concurren y que forman parte de ese proceso de transición. Estamos viendo, como todos sabemos, una guerra de Estados Unidos e Israel en el Oriente Medio, que involucra no solo a Palestina, estás hablando de varios países como Siria, como el Líbano, como Irán. Se cuestionan los organismos internacionales con respecto a la postura Sí, y a pero la resolución organismos de este mundo. internacionales, por cierto, que están en un proceso de decadencia, porque ellos obedecen un periodo que es el periodo de la Guerra Fría. Por eso, los BRIC surgen justamente como la nueva forma de relacionamiento. Yo quisiera creer que es de los seres humanos, no solo de los estados, sino de los pueblos. Ahora, Gabriel, cuando escuchamos al profesor hablando de todo este tema histórico, obviamente insertamos allí un término que es el nuevo orden mundial, pasándonos para poder llegar y comprender qué son los BRICS. ¿A qué denominamos este nuevo orden mundial? ¿En qué valores se fundamenta y cómo podemos entender a qué se refiere este nuevo orden mundial? Y obviamente cómo los BRICS son el mejor ejemplo para hablar de este tema, ¿no? Bueno, fíjate, los BRIC nace como una alianza económica de los países fundadores. Esa alianza económica se transforma en un bloque político, y ese bloque político hoy en día es un organismo que invitó nada más y nada menos que al secretario general de la ONU, y él acudió. Exactamente. Eso tiene un impacto geopolítico, político, económico, social y cultural, y en todos los ambientes y todos los ámbitos. ¿Ok? Entonces ya ahí tienes una postura. Los puntos que se trataron ahí son sumamente interesantes. Se iban a tratar muchos más, pero lamentablemente Brasil torpedeó un poquito la agenda. Como decía en trascámara con el profesor, Lula no cumplió su palabra. Pero la respuesta diplomática que dio el presidente Nicolás Maduro Moro fue extraordinaria. Hermano, a la reflexión. ¿Y qué fue lo que le pidió Putin? Observe, estudie y cambie su postura prácticamente. ¿Qué características tiene particularmente, más allá de esta postura, como decía el profesor? Esto es indetenible y así se va a dar en los próximos días. Pero, ¿qué características tienen incluso estos países con respecto a los discursos que allí se dieron, estos países asociados también a este bloque, que hace, que sigue fortaleciendo esa idea que se ve plasmada allí, que es indetenible, que nadie la va a parar y que cada vez cobra muchísimo más fuerza? Porque a través de estas características vemos de qué están hechos o de qué está hecho este bloque particularmente. Voy a responder tu pregunta con la última pregunta que me hizo Villegas. ¿Cuál es el idealismo del movimiento, del organismo como tal? Voy a tomar las palabras del candidato Donald Trump. El dólar murió. Listo. Sí, Estados claro. Unidos entró en decadencia. Palabras del candidato presidencial Donald Trump en su campaña. Entonces fíjate que, ¿cuál es el idealismo de esta organización? Buscar unas nuevas alternativas de intercambio comercial, nuevas políticas, no solamente económicas, sino de relación de Estado a Estado y de Estado a población. Porque hay un punto interesante, es que Irán fue estando en un conflicto bélico. Es así. Venezuela fue, el presidente fue
nada más, nada menos, que supuestamente tiene orden de captura internacional. Putin, bueno, no salió, pero tenía... Entonces, fíjate que todos los actores ahorita son enemigos comunes de las economías tradicionales que han utilizado el dólar y el sistema FIC como un instrumento de arma de guerra. Hoy de Entonces, dominación también. más que dominación, de doblegación, de sumisión. Yo soy el amo y usted obedece. Okay. Entonces, ese fue el discurso de lo que hoy en día es los BRIC. ¿Ok? ¿Qué los compete? Son países emergentes con recursos, energía, una cultura, respetuoso del derecho internacional, ¿verdad? Y que han sido la mayoría atacados por un sistema económico que ya, como lo decía el profesor, murió, ya está en declive, implosionó, porque no es un sistema que se pueda sustentar en el tiempo. O sea, tú no puedes consumir sin pensar en la proyección generacional de tu propia descendencia como Estado, esa proyección generacional. Porque los Estados, ¿qué son? Población, territorio y gobierno. Pero si tú acabas con la población que tienes. Mira, hay algo interesante que no sucedió en los BRIC, pero que en esta nueva geopolítica a mí me llama la atención. ¿Qué será? Y es que, ¿cómo es posible que países, no voy a mencionar los países, sino la región, muchos países de Europa le recordaron a Israel, al gobierno de Israel, no a la población, al gobierno de Israel, recordado que ustedes nacieron por una resolución de la comunidad internacional? Es decir, que por una resolución los van a desaparecer. ¿O qué va a pasar? Entonces, Estados Unidos llama a Irán a que, mira, no responda, vamos a calmar el fuego. Ajá, pero ¿y quién calma lamentablemente al loco de Netanyahu? Porque prácticamente me van a disculpar que use el término, pero eso es un psicópata en el poder. O sea, ¿cómo tú puedes llevar a un grupo de personas a un tour, como un full day, vengan para que vean cómo destruimos a otros seres humanos? Sí, terrible esta postura. Sin duda. Entonces, el mundo tiene una situación caótica, psicótica, que nos debe llevar a la reflexión. A mí me gusta mucho lo que acaba de decir mi colega y profesor, es que el BRIC, más allá de la relación de Estado, debe ser una relación interpersonal, porque hoy estamos en un mundo global y eso es también una amenaza en parte. Tiene sus pros, tiene sus contras, porque debemos buscar una alternativa jurídica que puedan implementarse ciertas normativas. Porque yo por lo menos puedo ser la empresa X y la empresa X tiene en Irán unas políticas internas, en otro país tiene otra, en Venezuela tiene otra, pero la legislación debe, para poderse unir como bloque, debe haber un común denominador jurídico o una horizontalidad en las normas. Creo que ese es el próximo paso después que en la próxima cumbre, que creo que en el segundo trimestre, se establezca un nuevo sistema financiero. De eso vamos a hablar luego de esta pequeña pausa publicitaria que debemos hacer, de qué va a pasar, cómo se miran las cosas. El jefe de Estado también sostuvo relaciones bilaterales allí con países muy importantes. Venezuela, de hecho, va a participar a nivel económico en ferias, a nivel internacional, con exportaciones directas, por ejemplo, a China. O sea, hay muchos elementos allí y por eso el jefe de Estado decía ayer, imparables. O sea, a nosotros tampoco nadie nos detiene, independientemente de las situaciones que se den, Venezuela va a seguir avanzando. Y Venezuela no está sola. Me gustó ese comentario que hizo Gabriel también, porque es importante con lo que se ha dado incluso con nuestro país, el robo de nuestros activos, que ha sido de manera continua y que obviamente si hay un orden, si se quiere un marco jurídico internacional que realmente se cumpla, obviamente Le da otra Mira, un nota paréntesis importantísimo rapidito. A Muy mí rápido. me encantó las declaraciones de COPEI. El secretario general de COPEI, profesor, dijo, estamos de acuerdo la bancada en apoyar la investigación de los que robaron activos, inclusive los mismos, que en su mayoría, lo dijo palabras textuales, en su mayoría son miembros de este partido. Vamos a hacer una pausa, pero antes es momento de publicidad. Y es que te imaginas que tu compra te salga gratis.
Paga y pégala con el Banco de Venezuela. Cada pago es una oportunidad de ganar al instante porque tu pago móvil puede salir premiado. Jocelyn, usa Pagamóvil BDB en los comercios afiliados a Pagamóvil Comercio y participa por el reintegro inmediato de tu compra. Descarga BDB App del Banco de Venezuela en App Store o Play Store y comienza ya. Y es que en el Banco de Venezuela El mayor valor. eres tú. Ya venimos. Continuamos aquí, continuamos. ¿tú te vas para dónde? Ah, No, bueno, hicimos pues. fue una pequeña Ok, pausa ok. publicitaria, Listo, pero listo. la conversa Seguimos. sigue. Y seguimos conversando justamente de este tema, retornando a lo que estábamos diciendo hace un ratico, y hay que hablar de qué viene. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Allí yo decía, el jefe de Estado sostuvo distintos encuentros, por eso calificaba incluso muy productiva e histórica la participación de nuestro país, con alianzas que se vienen tejiendo también desde hace un rato, con alianzas económicas, de desarrollo, de independencia incluso de estos sistemas. ¿Qué decir entonces? ¿Ahora qué va a pasar? Mira, una de las cosas que hay que decirla para que podamos tener claridad es que la confrontación que hoy se produce es entre, digamos que ese mundo que surgió de cara al derrumbamiento de la Unión Soviética, que es el mundo unipolar, que pretendió subordinar de manera hegemónica al resto del planeta en el proceso de apoderamiento de sus recursos naturales, incluso llevándose por el medio los estados-nación. Eso es importante expresarlo, ¿no? Porque de lo que se trata justamente en este envión unipolar es de la destrucción de estados-naciones completos. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de Yugoslavia. ¿Existe? No existe, Yugoslavia no existe. Bueno, lo mismo que pasó con Afganistán, lo mismo pasó con Irak, lo mismo que pasó con Libia, se trató de hacer con Siria. Aquí en Venezuela, por cierto, también en ese periodo, o no nos acordamos del golpe de Estado del 2002. Trataron de hacerlo incluso con Bolivia, aquello de destrozar, de agarrar y descuartizar los estados. ¿Por qué? Porque los estados o naciones, digamos, impiden los procesos de apoderamiento global. Eso es bueno que lo entendamos. ¿Por qué? Porque lo que entendemos como ese bloque que surgió, que es mucho más que un bloque económico, sobre todo si tomamos en cuenta las discusiones que se dieron en estos últimos días en el seno de los BRIC, que van mucho más allá de las relaciones económicas, en realidad lo que están tratando de defender es el derecho a existir. Y en ese caso Venezuela se inscribe dentro de esa perspectiva. La confrontación ahorita es el derecho que tienen las experiencias civilizatorias, las culturas, las naciones en existir más allá de las aspiraciones de un hegemón que pretende simplemente destrozarlas, desaparecerlas. La dinámica geopolítica actual, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta, no es quizás como la del siglo XX, en el cual, digamos, se trataban los asuntos geopolíticos de manera dinámica. Es otra cosa. No, ahorita los asuntos geopolíticos se tratan a bombazos, a golpes de genocidios. Eso lo hemos visto a lo largo y ancho de finales del siglo XX y siglo XXI. De tal manera que, por eso es que los BRIC es un bloque histórico. Es un bloque histórico en el cual se están creando en la actualidad la génesis de lo que podría ser el nuevo sistema internacional, que definitivamente pregona el proceso de complementariedad entre las naciones, o mejor dicho, entre los pueblos, porque en fin de cuentas los estados-nación son expresión de ¿qué? De los pueblos, de las culturas, de las experiencias civilizatorias, que en fin de cuentas es lo que seriamente está en juego en la actualidad. Nosotros estamos casi al borde de una guerra mundial, porque en su desesperación el gran hegemón ha amenazado incluso justamente con la utilización de armamento nuclear. Y no podemos creer nosotros, y hay que ser claro, de que existe una guerra entre Ucrania y Rusia. No, no es verdad. Es la OTAN. Es la OTAN. Igual que Israel. Es Israel contra Palestina. ¿Quién le da las armas a Israel? ¿Quién se las da? ¿Quién lo asusa? ¿Quién fue el creador de esa cabeza de puente, digamos, del mundo occidental en el Oriente Medio para el apoderamiento de los recursos energéticos? Y lo mismo pasa con la enorme crisis que hay en el caso de Taiwán. De tal manera que estamos viendo cómo hay un proceso de desesperación que va mucho más allá. Ya la geopolítica no es un asunto de internacionalistas donde se sientan a nivel diplomático. En este caso estamos hablando de amenazas nucleares. Y eso es bueno que como pueblo lo comprendamos. No se trata nada más de Venezuela. A nosotros nos tocó, ¿por qué? Porque aportamos a los BRIC nada más y nada menos las reservas más grandes del planeta, las reservas certificadas de hidrocarburos más grandes, no solo de petróleo,
sino también de gas. Gas asociado al petróleo y gas no asociado con petróleo. De tal manera que aportamos, justamente, hacemos aportes energéticos tremendos a un bloque como el bloque histórico, como lo es los BRICS. Y naturales. A lo mejor, ¿no será que el asunto de Lula no es contra Venezuela? Mire, una pregunta, ¿cómo en términos de cifras, de números, que esto es mucho más que eso, ¿no? Pero en términos de cifras, de números, ¿cómo cambia el panorama de estos nuevos miembros asociados que le incorporan, como decía hace un rato, a este bloque, entendiendo lo que mencionaba el profesor hace un ratico de cómo hacerle frente, ¿no? a estos sistemas ya establecidos? Mira, antes de responderte esa pregunta, vamos a continuar. ¿Qué nos viene? El secretario general de la ONU le pregunta a Putin, como presidente del bloque, si va a establecer un nuevo sistema, ¿Cómo hacer la cosa? Y él le dice, por los momentos no. Por los momentos. Pero antes de terminar la cumbre, saca Supimos de eso. estos billeticos. Un mensajito. Por los momentos no. Pero estamos preparados para implementar un nuevo sistema. ¿Qué fue la intervención de Lula? Lula fue el que se encargó de la parte de establecer de que el bloque debería incorporar un nuevo sistema económico global que no atente con las amenazas de los países emergentes y que no se utilice el sistema financiero internacional y la moneda común Para someter a los países. para no solamente someter a los pueblos, sino establecer actos de guerra, actos de crímenes de lesa humanidad. Porque un bloqueo, cuando tú bloqueas a Venezuela, bloqueas a Irán, le bloqueas los medicamentos, tú Tiene estás afectando al país, catastrófica. estás afectando al gobierno de turno. Bueno, Rusia tiene más de 10.000 ¿Cuáles sanciones, son los ¿no? que se están muriendo? Cuando bloquearon las medicinas a Venezuela, se murió el presidente Maduro, que Dios lo preserve siempre, y algunos, no, se murió fue el pueblo, se murieron fue los enfermos. ¿Por qué? Porque es lo que dice el profesor, están atacando, no al Estado, están atacando a la población humana. ¿Por qué? Porque el sistema económico que ha implementado los Estados Unidos y la OTAN y sus aliados energéticos económicos es consumir. Y lamentablemente ese sistema no se puede sostener con la cantidad de población que tiene el mundo. Entonces deben reducir la población mundial. Entonces están atacando de diferentes formas para hacer eso. Fíjate que el profesor dice, vamos a una guerra mundial. No, estamos ya en un conflicto global. Hay diferentes focos regionales e internacionales. El profesor decía, mire, no, es que es una guerra de Ucrania con Rusia. No, es una guerra de la OTAN contra Rusia. Pero entonces, no, espérate. Ahorita hacían el escándalo porque China había apoyado en algunas cosas que no pudieron demostrar. Ahora están diciendo, no, de Norcorea está mandando personal. Rusia no necesita personal y lo ha demostrado en todo el conflicto que Rusia puede asumir un conflicto con la OTAN y están preparados para. Lo decía el profesor también, algo que es sumamente interesante y yo quiero profundizar, es que fíjate que Israel atacó bestialmente al pueblo palestino y Gaza, a la franja de Gaza. Irán respondió, ellos atacaron a unos objetivos de interés militar para ellos y Irán volvió a responder con misiles balísticos. Pero ¿qué fue la respuesta de Israel? Tuvo que ir un alto funcionario militar a establecer cuáles eran los objetivos y cómo lo iban a hacer. Pero ¿con qué atacó Israel a Irán? Con arsenal militar norteamericano. ¿Por qué no tienen la capacidad
Pero más allá que no tengan la capacidad, aquí vamos a hacer un análisis de profundidad. Irán no tuvo que pedirle a la OTAN, no tuvo que pedirle a China, no tuvo que pedirle a Rusia, no tuvo que pedirle a Norcorea, ni a ningún país. Irán respondió con su tecnología, con el recurso tecnológico humano que Irán ha desarrollado, porque Irán es una potencia. Y es lo que debemos ir en estos momentos. Venezuela va hacia allá. Es Así una es. potencia tras años también de sanciones. Es Sí, cierto, mira, fíjate que Estados Unidos. no es un tema geopolítico, pero ese discurso a mí me encantó del presidente de la República en un consejo del CNU, donde el presidente Nicolás Maduro interviene en el CNU a hablarle a los rectores. Y no se me olvida las siguientes palabras. Le pido el apoyo a toda la comunidad universitaria para establecer líneas de investigación y desarrollo que produzcan conocimiento y desarrollo político, económico y tecnológico para el país y el desarrollo de la recuperación económica. Así Un ya. país no se puede desarrollar sin tecnología y sin calidad humana. Y el talento humano, que es lo más importante. Bueno, ahí allá vamos. teníamos esa Universidad de las Ciencias, ¿no? Así Que va a ser inaugurada prontamente, ya están haciendo su sede. Nos toca hacer una pausa, pero al regreso quisiera, profesor, también que ahondáramos un poco sobre la situación en Estados Unidos y que se avecinan un proceso electoral, pero están viviendo también una profunda crisis. Lo decía al principio también Gabriel. Que no me respondió a la pregunta, también me la va a responder al regreso de la paz. sobre Donald Trump y todo esto. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más del día. Y acá estamos, el único podcast en vivo de la televisión venezolana se encuentra acá, camino precisamente a la pauta donde vamos a consultar a los caraqueños, los protagonistas, los venezolanos de este podcast, quienes están en sintonía para preguntarles precisamente cuáles consideran ustedes que son los países que son amigos de Venezuela. Así es, porque Venezuela, como saben, es un país que está abocado políticamente a la paz. Y por supuesto no podíamos dejar de preguntarle a los caraqueños que siempre están a la vanguardia y defendiendo su país. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. ¿Cuál consideras que son los países amigos de Venezuela? Principalmente diría que la alianza de Venezuela, políticas, económicas, sociales, que tiene como países aliados, diría principalmente el cubano, Cuba como país principal. Diría que Bolivia, a pesar de los conflictos y de todas las situaciones, diría Colombia. No tanto por lo que decía al principio, sino por las semejanzas tanto históricos como sociales que nos hacen pueblos, entre comillas, hermanos, como decimos muchas veces. Entre los más cercanos. Entre los más cercanos. Y externamente en otros continentes. En otros continentes, diría Rusia, por supuesto, principalmente desde otros continentes. China y bueno, algunos de la India. Yo considero los países amigos de Venezuela, Colombia, Rusia, China, México, ¿entiendes? Porque yo veo más allegado a Venezuela, porque Argentina, Brasil y esos otros países yo lo veo como medio dudoso y no le veo que sean con Venezuela como Venezuela ha sido los otros años anteriores con esos otros países. Colombia, Brasil, no sé. Bueno, todos los países latinoamericanos como Bolivia, como Chile, Cuba, Rusia, Colombia, Perú, Rusia. Así es, tal como lo pudieron ver en las entrevistas, el venezolano lo sabe, el caraqueño lo sabe. Sabe cuáles son los países que son hermanos de Venezuela, como lo es la República Popular China y por supuesto Rusia, entre otros países hermanos que siempre están a la vanguardia con Venezuela como países de paz. Así que ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Cuáles son los países que consideran ustedes que son hermanos de Venezuela? Bueno, Venezuela siempre ha promovido, como ya lo decía en el bloque anterior,
la integración con los países de Latinoamérica y el Caribe y además del mundo, sobre todo en estos Exactamente. últimos tiempos, ha desarrollado un nivel estratégico de alianzas Solidaridad. con países también que buscan eso, pues, o sea, Respeto. sí, respeto a su soberanía, a sus propios intereses, a esto, a que un sistema no les diga cómo deben llevar su vida, tan Exactamente. sencillo como eso. Eso es es al la unísono, una autodeterminación de sola los voz pueblos. en la que se encuentran muchos elementos comunes. ¿Tú dejabas una pregunta al aire? Sí, sobre los Estados Unidos, profesor, ¿qué podríamos decir en cuanto a esa situación en Estados Unidos, las elecciones? ¿Cuál es el panorama que se avecina? ¿Ahí Esa habrá es un una cambio? tremenda crisis, ¿no? Mira, es complejo, un programa muy complejo. Estados Unidos pasa por una crisis económica, para nadie es un secreto, una profunda crisis económica. Hay una crisis política de descreimiento absoluto. Digamos, las instituciones políticas de Estados Unidos impresionante. y una crisis social que, bueno, la vemos nosotros a partir de una enorme cantidad de la población subsumida en ese flagelo que llaman la droga. Y por supuesto con niveles de pobreza que ya alcanzan 60, 70 millones de personas que viven en condiciones de calle. O sea, eso es necesario que lo digamos, porque a veces, digamos, esa mediática perversa que trata de vendernos un mundo que no existe, trata de disfrazar la realidad, pero la realidad siempre es necia y de paso subversiva. Ella siempre se manifiesta. Estados Unidos y todo ese modelo, y por eso nos preocupa, está viviendo una crisis que, por cierto, aún con todas las torpezas que uno ve por parte de Donald Trump, de alguna manera ese caballero tiene, por lo menos, tiende a decir parte de los elementos que conforman esa crisis. Eso de lo del dólar que acaba de decir, ciertamente, todo el mundo sabe que se derrumba. Y se derrumba porque, entre otras cosas, fue utilizada contra como un arma de destrucción masiva. Y justamente los pueblos, las naciones, han respondido frente a ello para tratar de preservar su soberanía y su independencia, su derecho a existir. Vuelvo y repito, porque eso hay que decirlo, de lo que se trata es de eso. O sea, la hegemonía pretende no solo subordinar, sino destruir las culturas, bueno, que forman parte de los pueblos. La identidad. Y con todas las diferencias que puede haber, qué sé yo, entre iraníes, rusos o chinos, o pare usted de contar, o de la India, lo que estamos tratando de defender y lo que nos une es el derecho a defendernos frente a un hegemón que pretende destruirnos como naciones, como eso. Y justamente eso es lo que está en el tapete. Yo vuelvo y repito que, en fin de cuentas, ese proceso de defensa que ha unificado a los continentes, porque aquí parece que se nos olvida que existe África, y veamos la respuesta de África ante los BRIC, el caso de Asia, ¿verdad? Es más, incluso uno que otro europeo, o algunos como el caso de Turquía, que solicitó su incorporación a los BRIC. No es cualquier cosa, Turquía, ¿no? Estamos hablando de uno de los miembros de la OTAN y de paso también uno que solicitó su incorporación a la Unión Europea. Entonces estamos hablando de que hay un mundo naciendo y que Venezuela está en el centro, de alguna manera, de esa polémica por el enorme potencial que impacta sobre un bloque histórico como ese o como cualquier otro. Ahora, la pregunta que habían hecho con anterioridad, ¿y ahora qué viene? No, ahora no viene otra cosa que continuar justamente en la lucha por la consolidación de un bloque histórico que de alguna manera coloque al planeta, y hay que decirlo, en una situación de equilibrio, una situación de relacionamiento complementario, donde las naciones puedan de alguna manera... Sin superioridad, sino con complementariedad. Ajá. ¿Es acaso subversivo eso que estamos solicitando? ¿O es que queremos seguir en el mundo de los bombazos? Es justo. De los genocidios. Y yo creo que más allá de las diferencias, fíjate que es importante decirlo, la época de Chávez fue básicamente una época interesantísima en cuanto a los modelos políticos. Sí, había, y justamente Chávez impulsó una geopolítica. En primer lugar, bueno, los ALBA TCP, que eran los más cercanos en materia de modelos políticos, luego es decir, un grupo con algunas diferencias, pero algo cercano, que era UNASUR,
y posteriormente luego la CELAC, que digamos es una pluralidad. Digamos, ALBA TCP, África. Y la CELAC y África. Exactamente. La visión que tenía el comandante. Esa es época Chávez. En la actualidad, los eventos han hecho que no ciertamente es un problema de modelos políticos, es un problema de sobrevivencia. Y eso es lo que nos une. Y creo que finalmente, yo creo que va a unir al resto del planeta, incluyendo a los pueblos europeos, que más temprano que tarde tendrán que entender que no pueden seguir sus gobiernos viviendo a expensas de la miseria del resto del mundo. Eso es. Por aquí me escriben un colega de usted, profesor, un historiador y profesor universitario, David Osorio. Él dice lo siguiente. Saludos, profe. Israel y los Estados Unidos no paran su plan genocida contra Palestina, el Líbano, Siria y Yemen. Mi pregunta para su invitado, ¿no creen que es necesaria una coalición militar internacional que apoye a estos pueblos antes mencionados, donde intervengan potencias militares como Rusia, China, Irán, Corea y los pueblos musulmanes en resistencia? Ojo, no soy guerrerista, pero es evidente que con acciones diplomáticas, comunicados, pronunciamientos, estos genocidas no paran y hay que ser realistas. Gabriel. Bueno, fíjate, vamos a hablar el caso del fiscal general internacional, del fiscal de la Corte Penal Internacional. Qué casualidad cuando el hombre comienza a investigar a Netanyahu y a Israel y le dicta orden de captura a él y a parte de su gabinete, ahora sale un acoso sexual en el trabajo de la oficina. ¿No les parece suspicaz eso? De poner en telejuicio al actor de investigación. Porque eso no ocurrió cuando él está investigando a Venezuela o está investigando a otras naciones, sino a un aliado estratégico de Estados Unidos y la OTAN. Punto número 1. Hay algo interesante que está pasando bajo la mesa, pero yo lo voy a escarbar. Aquí se está hablando de que Venezuela no tiene legitimidad en las elecciones. ¿Y qué acaba de pasar ahorita en Estados Unidos cuando Elon Musk está pagando $1 millón diarios para que se inscriban a favor del candidato Donald Trump? Entonces, ¿a ti te parece una jugada democrática y transparente? Y ahorita la Fiscalía General de la Suprema Corte, tanto la Suprema Corte como la Fiscalía General, se acaba de pronunciar y lo instó a que dejara la práctica y él continuó. Y le están abriendo un procedimiento por delitos ilícitos. Entonces, ¿a qué jugamos a la doble moral? Ah, tú eres bueno, yo soy malo. Yo soy malo, tú eres bueno. Si la otra es que tratemos de resolver los problemas a bombazo limpio. Eso respondiéndole al colega. Es evidente que la irritación que nos produce a todos aquellos que vemos con tristeza, con estupor, los crímenes horrorosos cometidos por el sionismo, que hay que decirlo, que no es más que el fascismo disfrazado, contra niños, mujeres, ancianos y demás, contra un pueblo inerme que no tiene una fuerza armada, y que eso lo trasladó luego al Líbano, que ha tratado de atacar Siria, un país fustigado por el imperialismo estadounidense. Es decir, el rigor que nos da a veces nos hace pensar que de alguna manera de lo que se trata es de producir un bombardeo para acabar y extirpar de una buena vez con Israel. Sin embargo, entendemos que no, eso sería como tratar de, digamos, de apagar el fuego con gasolina. Es así. Yo creo que los pueblos del mundo, unidos, incluyendo, debo decir, por las manifestaciones que hemos visto en Israel, que el pueblo israelí ha reaccionado y ha sido acallado a patadas y golpes. Lo hemos visto por televisión cada vez que ha salido a protestar contra el crimen cometido por el gobierno y sobre todo por la gente de Netanyahu. Más temprano que tarde, con las iniciativas impulsadas de los diferentes continentes, los diferentes países, definitivamente van a tener que hacer recoger prácticamente toda la violencia vaciada sobre el Oriente Medio. Y yo no estoy hablando de Israel. Es precisamente lo que usted decía, querido y estimado amigo. Precisamente, ¿quién le da las armas a Israel, que no las tiene, para bombardear, para asesinar, para crear ese genocidio? Todos sabemos que viene Estados Unidos. Un comentario rapidito. Fíjense que hay algo que no puedo dejar pasar. Fíjense que ahorita el último acto fascista, y usted que es historiador,
fue en un acto político de Donald Trump donde invitan a un comediante, pero el comediante hace un acto tan fascista a la población norteamericana de descendencia latina y específicamente al propio territorio de los Estados Unidos, que Puerto Rico forma parte del territorio de los Estados Unidos. Y no voy a repetir la palabra, los invito a ese acto. ¿Usted no se acuerda del acto de Roma y los esclavos? ¿Por qué comienza Roma a establecer el derecho de gente? Que era para más o menos igualar a los que no eran romanos, darle un estatus y que no se dieran cuenta en que ellos eran mayor cantidad que los propios romanos. Algo que la historia se repite. Lo que evidencia es la decadencia. Es la decadencia. Entonces, frente a eso, yo me acuerdo aquellas palabras de nuestro comandante supremo. Y con ella despedimos, pero nos tenemos Sí, que ir. señor, acerca del pueblo estadounidense. Que lo decía claramente, nosotros no somos enemigos del pueblo estadounidense. Nosotros solo esperamos que el pueblo estadounidense sea capaz de colocar un gobierno con quien podamos nosotros los venezolanos y todos los países del mundo tratar sin los atropellos, sin el hegemón, sin la violencia, sin la guerra y sin el odio promovido de estos grandes centros de poder mundial. Y ojalá que los BRICS se conviertan justamente en eso. Lo son. En Ya, esa, de hecho, lo son. En Es eso, la ¿no? contraparte. Nicolás Maduro, que desde hace 200 años ya pertenecen a los BRICS. Agradecemos a Gabriel Sánchez, doctor en Seguridad Ciudadana, también a Henry Navas, historiador, por haber participado en Este al Día, en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. un mundo multipolar cada vez más cerca. Gracias también a Wignita, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Será hasta una nueva oportunidad. Mañana, ¿no? Feliz tarde, claro que sí, yo sé. Chao. Cuídense mucho. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.